Gloria a Dios, Dios los bendiga, aquí estamos en la radio, otra vez tarde, mil perdones, tenemos visita en casa y tuve que arrimar a mi hijo hasta un lugar, pero bueno, yo entiendo y comprendo sin lugar a dudas la importancia que tiene para nosotros, para mí en lo personal, estar compartiendo con ustedes estas palabras, esta reflexión de parte de Dios. Hemos entendido el vivo propósito, y Dios conoce el propósito que hay en nuestro corazón de compartir con ustedes. Así que ahí rapidito vine, desarmé, hice una cosita y aquí estamos. Así que en esta noche pedimos mil perdones. Seguramente alguien habrá querido conectarse y habrá dicho otra vez, llegó tarde este muchacho, otra vez, ¿no? Así que mil perdones y aquí estamos. Vamos a leer en esta noche una palabra que está en Segunda de Timoteo, capítulo 3 en adelante. Como les contaba, hemos alcanzado a entender la importancia que tiene para uno, ¿no? Estar aquí en la radio con ustedes, compartiendo estos mensajes. Y sabemos que Dios examina nuestro corazón y sabe el porqué del deseo que está con nosotros en este tiempo, ¿no? Así que, gloria a Dios por poder estar aquí, ¿no? Vamos a hablar en esta noche el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cómo va a ser el carácter de los hombres hoy? No, en los días venideros. Gloria a Dios. Así que recuerden, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hay alguien que se nos ha conectado, no puedo ver, pero bueno, Dios sí lo sabe. La palabra de Dios nos dice de esta manera, ¿no? Vamos a bajar un poquito el retorno. Mire cómo nos enseña la palabra, ¿no? Dice, también debes saber esto nos tenemos que entender en primera persona. También debes entender esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tipo de tiempo vendrán? Tiempos peligrosos. Sin lugar a dudas, en este tiempo venidero, habrá mucha gente que quiera dañar los corazones. Y de eso se trata. Que estemos atentos en estos tiempos venideros, ¿no? De lo que va a suceder, ¿no? Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿De qué habla? ¿De gente? No. Dice que en el global la gente también está incluida, ¿no? Pero dice que los tiempos se van a tornar peligrosos, ¿no? Y yo creo que va a ser la política, va a ser la necesidad, la economía, cada uno de las personas, los conflictos, va a ser que los días venideros sean complicados, sean peligrosos. Tengamos cuidado en este tiempo, ¿no? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Miren qué tremendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles y aborrecedores de lo bueno. ¿Algo bueno va a pasar? No. Lamentablemente, en los tiempos venideros, que ya estamos caminando en esos tiempos, ¿no? Porque vemos que se han levantado muchos en contra de los hijos de Dios, y muchas veces ha habido circunstancias que algunos hijos de Dios han bajado las defensas, han descuidado
el tiempo de intimidad, el tiempo de comunión y, por sobre todas las cosas, el tiempo de oír de Dios, ¿no? Porque yo creo que todo esto que está sucediendo se podría solucionar tan sencillamente manteniendo intimidad con Dios. Y eso es lo que se ha perdido, ¿eh? Tiempo de búsqueda, tiempo de oración, tiempo de lectura, tiempo de agradar a Dios, ¿no? Como cuando somos jóvenes y anhelábamos el tiempo para estar junto a la persona a la cual amábamos, nos preparábamos, nos afeitábamos, nos producíamos, nos poníamos una linda ropa y nos perfumábamos, ¿no? Y en este tiempo, lamentablemente, la monotonía, quizás, no digo la falta de compromiso, pero la falta de fidelidad, ¿no? Eso demuestra que hay caracteres que son flexibles, son vulnerables y que el enemigo ha tomado sus mentes, ¿no? Por eso que, como dice la palabra, dice, en los tiempos venideros, en los que están por venir, en los tiempos peligrosos, dice que habrá hombres amadores de sí mismo, ¿eh? Aquellos que no le entra ninguna bala, ellos piensan por ello, respiran por ello y viven para ellos, ¿no? Entonces, realmente no le interesa a nadie. Dice que son avaros, pero también son mezquinos de corazón. Yo conozco gente que en lo general, ¿no? En toda la línea de su vida son avaros, ¿no? No dan un abrazo como si se lo fueran a cobrar, no dan una sonrisa porque parece que se estirara la cara. Entonces dice que en los tiempos venideros, pero ya venimos viendo de ese tipo de gente, habrá amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. ¿Quién no se encontró con ese que uno le dice, pero mira querido, la palabra de Dios dice de esa manera? Sí, 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 son vanagloriosos, ellos se la saben todas, ¿no? Soberbios, yo lo sé, hermano. Sí, sí, está bien, pero yo lo sé, ¿no? Blasfemos. ¿Cuántas veces nos encontramos con estos que tienen una boca estilo monocomando, agua dulce y agua salada, ¿no? Tengamos cuidado. Desobedientes a los padres. Eso es un pecado, desobediencia a los padres, ¿no? Y esto lo podemos tomar en ambos sentidos, ¿no? En lo natural y también en lo espiritual, ¿no? Porque hay muchas oportunidades que hay gente que es desobediente a sus referentes, a sus pastores, a sus líderes, a sus mentores. Yo no comparto o no soy tanto de mi papá, mi papito, mi padre espiritual. Yo sí me encanta reconocer la obra del que Dios puso, el cual obra e intercede por nuestras vidas, el cual nos ayuda a que podamos tener una vida más recta, más justa, pero no soy de andar tirando nombres, papito, papá, mi mamá, no. Sí comparto, como dice la Biblia, dice en Mateo, dice, no llaméis a nadie Padre más que a Dios que está en los cielos y al que Dios nos entregó de turno aquí en la tierra, ¿no? O sea que sí reconozco la labor del mentor, reconozco la labor de los pastores, de los intercesores, de los diáconos, de todo el que trabaja para la obra, ¿no? Que merece un lugar y corresponde que pueda ser tenido en cuenta o escuchado, ¿no? Porque ellos muchas veces oran y piden a Dios por nuestras vidas, así que tengamos cuidado con ellos. Ingratos, ¿cuántas veces nos encontramos con aquellos que le damos algo y pasan unos días y quizás le diste una ropa, una prenda y no la vistes, o lo viste que lo usaron todos los días y cuando había que pasarla por el agua la dejaron tirada, ¿no? Ingrato, gente ingrata,
aquellos que vos les das un consejo y te dan una patada. Impíos, gente que no quiere cambiar, sin afecto natural. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que uno dice, no puede ser que este hombre sea así, sin afecto natural, implacables? Ellos son seguidores, insistidores, ellos son jueces de todo y en todo, ¿no? Y para todos, es completito, ¿no? Estos implacables, calumniadores, esos que hablan porque tienen boca y que no pueden controlar en su mente ni en su corazón, ¿no? Son calumniadores, intemperantes, esos que van siempre adelante, ¿no? Crueles, y dice, redondeando, aborrecedores de lo bueno. Aún dentro de las iglesias nos encontramos de este tipo de gente. No creas que solamente es para los que están en el mundo. También los tenemos adentro de la iglesia. Así que pidámosle a Dios en todo momento y en toda hora que nos dé discernimiento para poder entender quién es bueno y quién es cusí, podríamos decir. Hola primo, Dios te bendiga. Luis Díaz, mi primo del barrio El Tropezón, se nos ha conectado. Así que el hecho de estar dentro de una iglesia no nos hace bueno. Somos uno más. Las iglesias muchas veces son 4 paredes, pero está formado por un grupo de personas. Y si el grupo de personas es bueno, la iglesia es buena, ¿no? Si el tipo de personas que se congregan son medio como la ola del mar que van de acá para allá, las iglesias son así, ¿no? Lo que hace la diferencia es la gente que realmente entendió el propósito de Dios y quiere caminar bajo la voluntad de Dios. Muchos que quieren, pero no pueden, porque les cuesta dejar lo malo, les cuesta dejar de engañar, de mentir, les cuesta dejar de ser soberbios, altivos, ¿no? Como dice acá, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Miren, todas esas cuestiones. Y aún dentro de las iglesias, por eso decía, encontramos de este tipo de gente, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles y aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuoso, ese atrevido que no tiene, tendríamos que ponerle bozal a su lengua muchas veces, ¿no? Esos impetuosos, infautos, dice, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos hay hoy que aman más el dinero que a Dios? Pero usan la obra de Dios para proveer de ese dinero. Tengamos cuidado con esos mentirosos, embaucadores, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dirán ser buenos, pero con sus hechos hacen lo contrario, ¿no? A estos, dice la palabra, presta atención, evita, saca, apártate, corre por tu vida. No te quedes, no compartas ni aún un mate con ellos, porque seguramente lo que ellos porten te va a querer alcanzar. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿no? Qué tremendo, que dice, porque de estos son los que se meten en las casas. Ustedes acuérdense que las iglesias comenzaron en las casas. Se meten como buenos, como cariñosos, dice,
y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Qué es lo que hacen? Miren, las que son libres, las hacen cautivas de su pecado, de su error, ¿no? Cautivas, mujercillas cargadas de pecado, ¿no? Debido a la desobediencia y a la falta de esperar en Dios, quedan embarazadas, ¿no? Y estando libres, terminan siendo cautivas por estos que entran a las iglesias con buen aporte, elegante, una pinta, y llevan cautivas las niñas que eran libres. Tengamos mucho cuidado. Cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias, deseos de la carne, falta de afecto, falta de amor, y estos mentirosos, embaucadores, llevan las jovencillas. Qué tremendo, ¿no? Y mire cómo dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ellos escuchan, pero nunca quieren llegar al conocimiento de la verdad porque su corazón no quiere dejar de hacer lo malo. Miren qué tremendo. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos cuanto a la fe. En la Biblia habla sobre James y Jambres, ¿no? Estos eran magos que estaban al servicio de Faraón. Dice que Dios le habló a Moisés. Evangelista Gabriel Fernández se nos ha conectado. Dios bendiga su vida, hermano. Hermoso programa, estuve compartiendo un ratito, viendo. Pero miren qué tremendo, ¿no? ¿Quién era Janes y Jambres, ¿no? Estos que iban en contra del propósito que había en Moisés. Pero Dios ya tenía todo preparado. Dice que Dios le habló a Moisés, le dijo, dile a Aarón que suelte su vara y se transformará en serpiente, ¿no? Y dice que el faraón trajo a sus magos, entre ellos James y Jambres, ¿no? Y dice que ellos hicieron lo mismo, pero no pudieron porque la obra de Dios era aún mayor. Y dice que la cobra de Aarón se comió la de los magos, ¿no? Y dice que esto produjo enojo en el faraón. Esta es la historia, así la cuenta, ¿no? Y dice, miren cómo dice, de la manera que Janes y Jambres se levantaron en contra, resistieron a Moisés, así también resisten a la verdad. Hay gente en estos tiempos que aún estando dentro de las iglesias resisten que el espíritu de verdad tome control de ellos, porque escuchan, oyen, visualizan milagros, pero no quieren caminar en la verdad. Quieren estar atentos para ver en qué pueden sacar muchas veces, como decimos, beneficio. Miren, esos que entran a las casas, llevan cautivas a las jovencillas cargadas de pecado debido a la desobediencia, ¿no? Pero son estos hombres, ¿no?, que resisten el propósito de Dios en este tiempo, que cada vez son más, cada vez podemos verlo dentro de las iglesias, fuera de la iglesia, en tu barrio, en tu casa. Muchas veces también los de la casa se levantan, te dicen, wow, otra vez con la radio, otra vez haciendo programa. Yo, como les contaba, tuve visita, mi hijo me pidió si por favor lo podía arrimar. Hijo, bueno, hicimos malabares, lo hice para acá, lo hice para allá, me vine y armé una computadora aquí, en donde tenía el estudio, y acá estamos nuevamente, ¿no? Sirviendo a Dios.
porque hemos entendido que la palabra de Dios tiene que ser predicada en estos tiempos, porque cada día más se necesita que la gente oiga un mensaje distinto, un mensaje genuino, un mensaje donde el final de cada prédica no sea ¿querés recibir la bendición de los cielos? Abrirle la mano, abrirle tu billetera. No, no, no. Ese mensaje que se ocupe otro. Yo quiero predicar un mensaje de salvación, de fe, una palabra, un evangelio donde la gente llegue al conocimiento de Dios y después, con conocimiento, como dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Cada uno pueda entender que la obra debe seguir adelante y se necesita. Pero, fundamentalmente, me encanta predicar y siento el deseo de predicar. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Nada más. Reino de Dios y su justicia. Y dice, por consiguiente, si buscas el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. Cero prédica de añadidura. Cero. Si queremos hablar de bendición, sí. Que sea la bendición de la fe, del crecimiento, del entendimiento, donde la palabra pueda caer y te abra el entendimiento. Esa bendición, esa es la que deseamos, no la económica. De la económica, Dios se encarga. Yo muchas veces tenemos complicaciones, se juntan boletas aquí en la radio, 2 boletas de luz, 2 de cable, y digo, Señor, vos sabés, ¿no? Y ahí estamos, gracias a Dios. Y no predicamos que necesitamos, no. Dios sabe, y Él suple conforme a la necesidad. De eso se trata. Conforme a los tiempos, Él va proveyendo lo necesario. Entonces, no distraigamos el mensaje de querer sacar lo que con tanto sacrificio te ha costado, ¿no? Por eso, en estos tiempos hay muchos embaucadores de la palabra, ¿no? Mas no irán, el 8, volvemos. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ahí vamos, ¿no? Dice, hombres corruptos de entendimiento. O sea, que de acá son corruptos, de acá son duros, reprobos en cuanto a la fe, porque no han conocido, no han llegado al conocimiento de Dios, y entonces piensan que el Evangelio es solo para sacarte plata. No. El Evangelio, la función principal es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el resto, Dios se encarga, ¿no? Así que prediquemos un evangelio auténtico y verdadero, donde el que se encargue de la añadidura sea Dios y no nosotros. Pero tú has seguido mi doctrina, dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios. También hemos tenido inconvenientes, hemos tenido. Se nos ha levantado el enemigo. Cada vez que el mensaje sale como flecha derecho para un corazón, el enemigo nos quiere zarandear. Pero en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios nos guarda. Porque el alcance de la radio no alcanzamos a entender. Por internet tenemos, si no vi mal recién, 6 conectados por internet.
eso podemos controlar, pero por aire no podemos, ¿eh? En una ciudad de 180.000 habitantes, sin lugar a dudas, puede que 1.000, 1.500 escuchen o vayan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Tenemos que entender que nosotros solamente somos comunicadores, ¿no? Predicadores, evangelistas, ¿no? Locutores, como lo quieras llamar, ¿no? Los cargos pasan a segundo plano. Lo más importante que tenemos que entender, que tenemos que predicar un evangelio de verdad, un evangelio auténtico. Por eso dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que sobrevivieron en Listra, en Antioquía. Ahí se nos ha conectado Claudia, mi esposa, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y dice, más de todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios, ¿no? O sea, que sufrimos persecuciones, cascote, acá podríamos juntar varios contenedores de cascote, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de no ponernos como blanco para que nos cascoteen. ¿Y qué queremos decir con esto? No te prestes al juego del enemigo. Cuida con integridad, cuida con celo tu vida, que no des lugar al enemigo, porque anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si vos estás distraído mirando el techo, viene y te come el enemigo, ¿no? Y dice el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos aquellos que han dispuesto su corazón para vivir piadosamente en la verdad, dice, padecerán persecuciones. Tengo una buena y una mala noticia. La buena, me alegro por ti que has decidido vivir piadosamente. Y la mala es que el enemigo te va a tener en la mira, ¿no? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, y presten atención, y siendo engañados. No solo que engañan, sino que van a ser engañados, No solo que se burlan, sino que serán burlados. De eso se trata. Y el 14, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Marcalo en tu corazón. Marcalo, acá. Ahí estamos. Yo lo tenía marcado en rosa. Y lo vamos a marcar, porque me encanta marcar la Biblia. Mira lo que dice. Ve, a ver si se alcanza a ver ahí. Estaba marcado en rosa, ahora está en flúor. Mire lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, como es mi caso, ¿no?, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, no te hacen, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Miren qué tremendo, volvemos para atrás. Persiste tú en lo que has aprendido. Toma esta palabra, declárala operante en tu vida. Persiste, no bajes los brazos. El enemigo te quiere cascotear, persiste, sigue, persiste en lo que tú has aprendido. Esto que hoy estamos hablando, persiste, no bajes los brazos, no te dejes vencer por el enemigo. Y te persuadiste, ¿no? No solo que persististe, sino que cambiaste tu manera de pensar, la manera de vivir, ¿no? Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y en este pedacito, ¿de quién has aprendido? No es de Juan, es la palabra de Dios, de la palabra de Dios. De ella estamos siendo alimentados en esta noche, de la palabra que Dios estableció para enseñarnos,
de eso se trata. Gloria a Dios, ahí se nos ha conectado más gente, ¿eh? Y dice, como les contaba, como fue mi caso, ¿no? Tenía menos de 4 años cuando empecé a caminar en el Señor. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la cantidad de años, 53 años después, no me hacen sabio. Me dicen, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que dice el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este mensaje va dirigido a vos que estás del otro lado, ¿no? Dice que la palabra de Dios, toda Escritura, es inspirada por Dios. No es por Juan, solamente comparto lo que está en 2 de Timoteo capítulo 3. Toda palabra, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. Claro que nos enseña. Nos muestra cómo vivir, ¿no? Para redarguir. Nos hace cambiar nuestra manera. Para corregir. Para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios. Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí te incluyo. Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta. Como dice acá. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Qué hermoso mensaje en esta noche hemos soltado, hemos puesto a tu alcance, ¿no? Tengamos mucho cuidado de aquellos que van en contra del propósito de Dios, como estos James y Jambres, como esos jóvenes que entran a las casas y sacan las jovencillas llenas de pecado, ¿no? Tengamos mucho, pero mucho cuidado en estos tiempos, ¿no? Pero sí declaremos en persistir lo que hemos aprendido, porque eso nos va a dar la oportunidad de estar un día cara a cara con el Señor y decirle, gracias Señor, cuánto te amo, gracias por todo lo que me has dado y gracias como me has cuidado. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias Señor por este tiempo, por esta oportunidad de poder estar aquí, Señor, compartiendo un mensaje que tú nos has dejado para darnos instrucción de cómo caminar en fe y entender los peligros. Te pido, Padre amado, que en estos tiempos peligrosos que se aproximan, podamos entender plenamente el mensaje y caminar conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Espíritu Santo, que sigas tocando los corazones, ministrando, volviendo de error y saber que contigo somos más que vencedores. Dios te bendiga. Nos vemos 23:30 en tiempos nuevos. Un beso muy grande. Dios te bendiga.